70 versículos que prueban que Dios es nuestra fuente. Este es el versículo número 6, Génesis 22:14. Génesis 22:14. La traducción de la versión en inglés de la Biblia Amplificada Clásica dice así: entonces Abraham llamó el nombre de ese lugar El Señor proveerá, y se dice hasta el día de hoy, en el monte del Señor se proveerá. Esto hace referencia al tiempo cuando Abraham tuvo la instrucción de Dios de que él sacrificase a Isaac, su hijo amado. Sabemos que Dios estaba probando el corazón de Abraham, y Dios lo estaba haciendo en función del pacto que Dios había establecido con Abraham. De acuerdo al pacto, a las cláusulas del pacto, se entendía que lo que uno de los contrayentes del pacto tenía le pertenecía a la otra parte contrayente, y a la inversa lo mismo. Lo que la otra parte tenía le pertenecía a uno de los contrayentes. Entonces Dios le dice: sacrifícame a Isaac tu hijo. Y entendemos en Hebreos 11 que establece y dice que por la fe Abraham sacrificó a Isaac su hijo. Significa que que Abraham no le negó a Dios su propio hijo. Esto fue en términos de mentalidad de pacto, y eso se entiende, de ahí se entiende que a través de esta práctica y esta obediencia de Abraham, lo que estaba pasando era que Dios estaba obteniendo un derecho legal en virtud del pacto para Dios sacrificar a su propio hijo Jesucristo a morir por la humanidad. En ese contexto de historia, al final Abraham no tiene que sacrificar a Isaac. Está dispuesto a hacerlo, está a punto de hacerlo, cuando un ángel del Señor se acerca y le dice a Abraham: no lo hagas, ahora sé que tu corazón es correcto y perfecto delante de mí. No me has negado tu propio hijo. Estoy parafraseando la escritura. A partir de esto, ahí apareció un corderito que fue provisto por Dios para llegar a ser el sacrificio que Dios le había demandado. Entonces Abraham habla acerca de Dios, habla de Dios como, dice, y llamó Abraham. Entonces Abraham llamó el nombre de ese lugar El Señor proveerá, Jehová Jireh. ¿Por qué? Porque Dios ahí había provisto en su monte el sacrificio para que Abraham pudiera ofrecerlo a Dios. Dios nos llama a vivir una vida de obediencia. Dios nos llama a vivir una vida llena de propósito. Y Él es Jehová Jireh. Él es el Dios que provee, que mira para proveer la necesidad de cada uno de sus hijos. Dios no es indiferente a nuestras necesidades. Todo lo contrario, Dios está consciente, y a través de Jesucristo Él ya ha hecho provisión para nosotros. Aprendamos acerca del carácter de Dios y de las promesas de Dios, de estos versículos que prueban que Dios es nuestra fuente, y caminemos en total comprensión de ellos, en total fe basada en estos versículos, palabra de Dios, y atrevámonos a declarar estas palabras, a orar estas palabras, a darle gracias al Señor por todas sus provisiones. Él es proveedor, el Señor es quien proveerá para cubrir toda necesidad. Dale un like, comparte con otras personas, con tus contactos, y podamos seguir creciendo y podamos seguir hablando acerca de estos versos que prueban que Dios es nuestra fuente. Dios te bendiga.